Bueno, vamos con la segunda parte. Como les decía, entonces la intención era volver a las diapositivas. Ahora sí aparecen. Bien, y estábamos en este ítem. Voy a agrandar acá. Para comentarles que, bueno, ya en la década del 70 comienza todo un proceso de deconstrucción respecto de esta consideración entonces del otro distinto, del otro anormal, distinta en el sentido de que van a empezar a proponerse dispositivos en los cuales eh, la idea de la salud mental comience a significarse de manera, digamos, más referida, como les decía al final del otro video, más referida a la noción de ciudadanía. Y va a ser justamente en Italia, de la mano de Franco Basaglia, que va a escribir este libro que les pongo acá, que se llama La institución negada, en donde va a hacer una referencia a un proyecto que se desarrolla en Italia a través de lo que se llamó en ese momento, ya les digo, 70 y mediados de los 70, se llamó la desmanicomización. El proyecto antipsiquiatría rechaza el hecho del encierro y comienza todo un proceso de desinstitucionalización que va a ser, digamos, y va a catapultar a todo el fenómeno de la desmanicomización que se va a generar a lo largo del mundo. Pero bueno, surge ahí en Italia, luego va a ir el mismo proyecto a Suiza, Alemania, Estados Unidos, y va a llegar a la Argentina básicamente a fines de los años 90, principios del 2000, y recién se va a hacer carne con nuestra ley de salud mental ya avanzado el año 2000. Yo no voy a entrar en desarrollo respecto de lo que es el fenómeno de la desmanicomización, porque entiendo que ustedes lo van a ver, imagino, en SIC, así que yo no lo voy a trabajar, pero lo que sí tienen que comprender es que el concepto de institución total, el concepto de encierro, es lo que se va a destituir. La idea va a ser que la enfermedad mental o el padecimiento, básicamente, de la salud mental tiene que ser algo que se atienda y se trate en el contexto de lo social y que sean las redes de sostenimiento del sujeto lo que lo sujete, porque vamos a partir de eso. No hablamos más de individuos, sino que hablamos de sujetos, sujetos sujetados por lazos sociales. Si nosotros queremos constituir sujetos, necesitamos que estén dentro de redes de contención social, dentro de redes de afiliación social. Un autor francés que se llama Robert Castel va a plantear esto, la necesidad de la construcción de redes de afiliación social y que esas redes sean lo suficientemente densas como para sostener a los sujetos y no que se abran y caigan individualidades que queden exiliadas, que queden por fuera de la dinámica de lo social. Finalmente, bueno, yo les quería hacer referencia de una palabrita que ustedes ya venían trabajando en otras unidades, que es el estigma. Ustedes recuerden entonces que a pesar de los avances de la psiquiatría, entonces todavía tenemos cierta resaca, cierta, si se quiere, cierta herencia de significados y sentidos que nos hacen ver eh, con una suerte de distanciamiento social a aquellas personas que tienen problemáticas o derivadas de su condición de salud mental. En este contexto de pandemia, esas problemáticas se ven muy exacerbadas, esas situaciones se ven profundizadas en todo el mundo. A mí que me toca trabajar con estas cuestiones a nivel de investigación en CONICET, en todo el mundo se está registrando la profundización de las problemáticas de la salud mental
dada la situación de aislamiento, las situaciones de cuarentena que devienen en los distintos países. Los estigmas son catalogaciones, ¿no? Catalogaciones con rotulaciones negativas y discriminatorias, o sea, rotulaciones que generan una suerte de caracterización negativa de una persona y encima por esa rotulación se la discrimina, se la segrega, se la separa, se la califica de manera negativa, se le adjudica cierto comportamiento y la persona termina por asumir ese comportamiento como propio. Estamos hablando de estigma cuando tenemos esas dos cosas, tanto la adjudicación de una característica y la adjudicación de un tipo de comportamiento discriminado a una persona determinada, como la asunción de esa persona de que es así. O sea, para que yo diga está estigmatizado o estoy estigmatizada, tiene que haber esa doble condición. Ser catalogado, pero aceptar ese rótulo y comportarme como ese rótulo diga. Ahí es cuando hablo de estigma. Si yo no acepto ese rótulo, ahí estoy hablando de discriminación, de xenofobia, lo que quieran. Pero para que yo diga que estoy estigmatizado es porque yo asumo esa condición y la acciono también como me es marcada. Bien, eso se los quería aclarar porque lo van a ver dentro de la bibliografía. Bueno, ahí tienen una diapo que les resume un poco todo lo que les estuve contando. Esta es otra que sigue con el resumen de lo dicho. Y finalmente bueno, ahí les puse algunas referencias de Nice da Silveira, que es la protagonista, o sobre ella versa la película que ustedes van a ver. Hay algunas palabras que son muy elocuentes respecto de ella. Fíjense cuando vean la película, luego de ver estas frases, básicamente lo que a mí me importa es que rescaten la propuesta de Nice respecto del tratamiento de las enfermedades de salud mental, enfermedades vinculadas a la salud mental. Fíjense la importancia del concepto de afiliación, la importancia del concepto de estar vinculado con otros, la importancia de la construcción de algo, del arte como sanador, esto es bien importante también, del vínculo con los animales. Muchas de esas cuestiones nosotros acá las hemos visto en distintos programas existentes tanto en la ciudad, por ahí si ustedes conocen el centro de día que hay de salud mental del hospital municipal, o distintas instancias y programas que han existido a lo largo del tiempo que refieren a arte. Es como que hay constantemente un vínculo con estas otras formas de relacionarse con los otros que no pasan solamente por entregar medicación, sino que pasan por el contacto con el otro que de alguna manera me devuelve una mirada, ¿sí? En algún momento nosotros estudiamos, cuando yo les di a ustedes la primera clase de antropología, les dije, la antropología estudia la alteridad y y después lo tienen que haber visto con Leila, algo que es importante es el concepto de socialización. Los humanos no somos humanos, sino nos socializamos. Y acuérdense que la socialización es estar en contacto con el otro, porque cuando yo me veo en los ojos del otro y el otro me mira, me devuelve un reflejo identitario, o sea, me hace entender que soy parte de algo. Eso es importantísimo. Si los humanos no tenemos eso, no nos podemos constituir en humanos. Entonces ahí el afán de Nice de constituir a estas personas en humanos, básicamente. Es la condición humana, es poder verte reflejado en los ojos del otro. Hay una filósofa maravillosa que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt es judía, estuvo de hecho es sobreviviente del Holocausto, ella estuvo en campos de exterminio nazi,
Y ella escribe un libro que se llama La condición humana, justamente, y como es filósofa, devenido de su reflexión respecto de lo que eran los campos de concentración y lo que ocurría en el vínculo con los torturadores y los ejecutadores que estaban en esos campos. Y ella decía, la situación acontece, la situación de tortura y exterminio acontece cuando el otro no se refleja en tus ojos, cuando yo no soy capaz de reflejar al otro en mi mirada y cuando el otro no me ve, no se ve a sí mismo en mi mirada, ¿sí? Cuando no hay capacidad de reflexión, o sea, de verme yo en los ojos del otro y que el otro me vea en mis ojos, se vea en mis ojos, cuando eso no ocurre es cuando se objetiviza al ser humano. Cuando no soy capaz de comprender que por la vida, por el azar, porque nací acá y no nací acá, perdón, porque nací acá y no nací allá, o sea, por carambola, es que a mí no me toca estar en sus zapatos. Cuando yo pierdo de vista esa situación, es cuando objetivizo al otro, lo vuelvo cosa. Cuando lo vuelvo cosa al otro, soy capaz de las cuestiones más aberrantes. Si yo pierdo mi capacidad de ver al otro como un sujeto y ver al otro como un lugar posible donde yo podría estar, entonces ahí se pierde toda condición humana. Bueno, Nice lo que trata de hacer en la película es de que los médicos vean a los enfermos mentales como ellos, como posibles otros, como posibles ellos, que se reflejen en sus ojos. Eso es lo que ella busca, por eso la vinculación con el arte, por eso la vinculación con los animales y demás. Bien, quiero ver si me olvido de algo más, porque si no, lo que vamos a hacer es, les quiero mostrar, básicamente quiero ya ir a al último grupo de diapos que tienen que ver, se las voy a dejar solamente como ilustración, pero les quiero contar de qué se trata y por qué se las dejé, que son las diapositivas que hacen referencia al trabajo que hicimos con Deborah Eliosov. Bueno, creo que este es uno que hice yo sola, pero bueno, donde estaba también Débora en su momento, respecto de los suicidios. Sí, les puse el más nuevo que escribí sola, pero bueno, en este trabajo, como les decía, trabajamos varias personas del departamento, a mí me tocó dirigir la investigación, pero básicamente lo que yo quiero mostrarles es cómo nosotros terminamos tratando una problemática de salud que está vinculada a la salud mental y cómo encontramos que de alguna manera la problemática también radica en la forma en que nosotros nombramos el fenómeno. Y nuevamente para ir para atrás y para darles otro ejemplo de cómo las enfermedades, entre comillas, mentales se construyen también, tienen una historia de construcción. Bueno, para comentarles entonces es un trabajo que hicimos, a ver si puedo poner ahí grande, que hicimos en el año 2013-2014, que tuvo que ver con caracterizar los suicidios de varones jóvenes en Bahía Blanca. Presentamos, bueno, tratamos de buscar información respecto de suicidios de varones ocurridos durante ese periodo que ustedes ven ahí. Buscamos caracterizarlo. Básicamente al municipio le interesaba ver qué era lo que estaba ocurriendo en la ciudad porque se registra un aumento en la tasa de suicidios de los jóvenes en esa franja etaria. Se nos ocurrió que una forma interesante de trabajar era haciendo algo que se llama autopsias sociológicas. Una autopsia sociológica básicamente es un análisis de las relaciones sociales que haya tenido la persona que falleció por este tipo de muertes, que es una muerte violenta y es una muerte que es una autolesión, o sea, es un autoaniquilamiento. Y la idea fue tratar de encontrar si había algún tipo de patrón que pudiéramos hallar a los fines de generar políticas de prevención. Lo que nosotros terminamos
refiriendo es que el suicidio es un acto perlocutorio, o sea, es una reacción que acontece cuando el joven suicida no encuentra una estrategia argumentativa para sostener reclamos hacia sus otros significantes. Encontramos que la acción suicida en estos grupos tenía que ver con una no comunicación, con una ausencia de espacios de diálogo entre los otros significantes, entre sus otros significantes. Y, y nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con 14 casos, específicamente, o sea, 14 casos consumados. Esos 14 casos tenían expediente judicial vinculado. Accedimos a los expedientes judiciales, a los testimonios, a los mensajes de texto, a los mensajes grabados en las páginas web de las personas fallecidas, así como los mensajes de texto, así como las desgrabaciones también de las últimas conversaciones que tuvieron con sus allegados. Y finalmente pudimos concluir entonces bueno, que nunca un suicidio, al menos en estos casos en los que nosotros habíamos trabajado, se desarrollaba de manera aislada y en soledad, sino que era un espacio de comunicación, de comunicación y de argumentos no comprendidos, de demandas no resueltas, que se generaba en un entorno en donde muchos de estos chicos no tenían herramientas subjetivas como para poder encontrar argumentos para convencer respecto de su posición a sus otros significantes. Cuando ya se frustraban y no sabían ya cómo seguir ese diálogo, entonces es como que pegaban un portazo, tiraban la puerta y el portazo era la autoaniquilación. Por eso nosotros acá hablamos del autoperlocutorio y demás. Bueno, acá tienen algunas referencias, yo se los resumí, por si no quieren leer el texto, lean las diapos. En las diapos va a estar resumido todo lo que dice el texto. Fíjense, hay definición de lo que es el suicidio para la Organización Panamericana de la Salud. Hay referencias de lo que es la situación de autoaniquilación. Y algo que es bien interesante, bueno, nosotros encontramos que, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, en realidad el suicidio es una acción que es multivariada, que depende de muchísimas variables, pero que, bueno, en Latinoamérica lo que se registra en el caso de los varones es la incapacidad de seguir patrones patriarcales en relación al rol masculino. Muchas veces lo que encontramos, después léanlo si les interesa, lo que encontramos en los casos específicos era que los hechos que precipitan la acción, nosotros es como que diferenciamos factores concurrentes y factores precipitantes, ¿no? El factor precipitante o los hechos precipitantes son los que 48 horas antes generan entonces la toma de decisión. Pero de ninguna manera esos factores precipitantes son las causas. Las causas son multivariadas y hay que buscarlas muchos años antes. Es a veces estructural, capaz es que hace 5, 6, 7 años que viene con ciertas estructuras sociales, psicológicas, hasta económicas, que van confluyendo y que determinan cierta forma de enfrentarse a los padecimientos o a los conflictos de una manera y no de otra, ¿no? Es como cuando las personas de alguna manera ven sus circunstancias como circunstancias traumáticas y no como circunstancias conflictivas a través de las cuales uno puede buscar de alguna manera una solución. Cuando las personas lo ven en formato de trauma, entonces van generando no salidas. Pero bueno, esto alguna vez, si les interesa, lo charlamos con los que quieran. Pero lo que me parece bien interesante también que nosotros abordamos es que el suicidio en realidad es algo que se viene estudiando desde hace muchísimos años. Ustedes alguna vez nos oyeron hablar de Durkheim, que fue la primera persona que trabajó estos temas, pero lo que es bien importante es que a medida que fue transcurriendo el tiempo científico respecto de el estudio de estos fenómenos, es como que las muertes por autoaniquilación fueron
digamos, perdiendo significado y sentido. En muchas culturas, y eso sí, yo ahí puse varios ejemplos, en muchas culturas, cuando alguien se autoaniquila, en función de las circunstancias de la autoaniquilación, y las circunstancias no es el modus operandi, no es si se colgó, si se pegó un tiro, no, es las circunstancias por las cuales llega a esa situación, tienen nombres y palabras distintas. Por ejemplo, decidir morir porque fui deshonrado es un harakiri en Japón, ¿sí? O lleva otro nombre dentro del mismo Japón si la muerte es por la deshonra de una mujer o la deshonra de un hijo. O sea, son muertes distintas, refieren a autoaniquilaciones diferentes y tienen nombres distintos. Lo que hizo históricamente el Poder Judicial fue homogenizarlas a todas bajo el mismo nombre, suicidio. Cuando se homogeniza bajo el mismo nombre una práctica y solamente se la reduce simplemente a la situación de la autoaniquilación, y ahora les digo, se la reduce justamente porque lo que se busca es verificar que el autor de la muerte violenta es la propia víctima, entonces de esa manera no hay juicio porque no es delito. Cuando acontece eso, se pierde todo el significado y sentido que tenía esa muerte. Y al ser esa situación algo propia del espacio de lo privado, también se pierde entonces el mensaje que espera dar al contexto de referencia. Básicamente lo que planteábamos es eso, ¿no? Que después mírenlo, como algo que parece ser lo mismo no es lo mismo. Y cómo entonces una situación, y al perdernos ese significado y sentido de esa situación, nos perdemos la oportunidad de generar acciones para prevenirla. Porque si yo no sé por qué ocurrió, pero la reduzco a la muerte por autoaniquilación y no sé todo lo que pasó antes, no puedo darle a ese contexto de referencia elementos para prevenir nuevas muertes en su seno, por ejemplo, y no tengo elementos para seguir preveniéndolo al sistema de salud siquiera. Bueno, yo fíjense, nosotros acá ponemos al final la necesidad de revisar la categoría de suicidio, es una de las conclusiones que nosotros sacamos ante casos de muertes autoinfligidas, pues existe una gran variedad de significados dados culturalmente a estas muertes que quedan reducidos en una categoría que las homogeniza a través de una sola consideración del resultado fatal sin tener en cuenta el proceso de desarrollo de las mismas. Existe un carácter cultural de las muertes, por tanto se precisa de analizarlo en tanto proceso comunicacional y bajo tal consigna se analizó el caso de Bahía Blanca. Para nosotros era importante, no era lo mismo las muertes en un contexto de amigos que la muerte en contextos de soledad por pérdida de trabajo, o sea, hay cosas totalmente diferentes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a la hora entonces de desarrollarlas necesitamos ver cuáles son los significados y sentidos de los comportamientos de las personas in situ y no tratar de extrapolar y de catalogar y poner nombres que vienen de la biomedicina o vienen del Poder Judicial porque simplemente nos estamos perdiendo esos otros contextos que nos dan elementos para luego generar políticas de prevención. Bueno, insisto, yo no espero que ustedes se aprendan todo esto porque tampoco es materia de la materia, o sea, no es contenido específico de la materia. Para aquellos que van a seguir psiquiatría, se los dejo como bibliografía. Es bien interesante ese proyecto porque nos dio la posibilidad de modificar el programa CISalud y generar dentro del programa unas plantillas especiales para que llenen los profesionales de la salud y empiecen a registrar la ideación suicida, que es uno de los caminos a través de los cuales podemos ir generando la prevención. Y bueno, a todos aquellos que les interesen estos temas, tengan y quieran comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del mail. Ustedes vieron que Cristian les dejó tanto las guías, pero también les dejó un mail para que me escriban. Y si les interesa, podemos intercambiar la información. Bueno, resumiendo,
¿Qué es lo que tienen que saber? Acuérdense, cómo se construye la enfermedad, las problemáticas de salud mental, saber que las problemáticas de salud mental constituyen una construcción sociohistórica, que esa construcción sociohistórica ha pasado por distintos momentos, según la historia occidental, que es lo que vemos acá. Ojo, porque no estamos viendo ninguna otra historia más que la occidental y la referida por los europeos. Les voy a dejar como bibliografía optativísima, y para aquellos que sigan psiquiatría y si les interesa, les voy a dejar el texto de Historia de la locura en la Argentina, que lo encontré hace poquito, y que bueno, por eso no le dije a Cristian de involucrarlo acá en esta cursada este año, pero esperamos hacerlo para el año que viene. Se los voy a dejar para aquellos que les interesa, vuelvo a insistir. A mí lo único que me importa acá es que sepan para un ESI cómo se construye la locura en la antigüedad, cómo se construye la locura en la Edad Media, cómo se construye la locura en la modernidad, cuál es el papel de la farmacología, qué es el estigma, qué es la antipsiquiatría, para darle pie después a otra área que les va a desarrollar qué es la ley de salud mental. ¿Qué es el estigma? Le decía, y qué viene a ser entonces estas cuestiones de desafiliación que implican entonces no poder conectarme, no poder verme en los ojos del otro, y cómo otras prácticas que son distintas a las drogas, que son distintas al encierro y al exilio, pueden de alguna manera brindar mejores respuestas para el tratamiento de las problemáticas de salud mental en nuestra sociedad. Dicho todo eso, finalizado. Así que cualquier cosa que no se entienda, me escriben y nos estamos viendo. Chao.